Hola, hola. Bienvenidos a este 10º capítulo de Cívica Popular, este podcast que pueden escuchar por Spotify y que además pueden ver por YouTube. En especial este episodio donde hay material visual, o sea que las personas que opten por mirar en YouTube van a poder leer conmigo algunas cosas, pero al mismo tiempo yo obvio que voy a leer todo para que las personas en Spotify se enteren igualmente, con lujo y detalle. Este 10º capítulo tiene un tema bastante interesante, un tema que me han pedido muchísimo en redes sociales, principalmente en Instagram, que tiene que ver con fake news, desinformación, ¿ya? Em, ¿Qué es lo típico? Mencionan, ¿por qué no se ha regulado la fake news? ¿Por qué no se han regulado la desinformación? ¿Por qué no se sanciona a las personas que participan en esto? ¿Ya? Y yo les diría, se ha intentado hacer, se ha avanzado un 1%. Se han presentado proyectos de ley que no han prosperado. ¿Ya? Algunos llaman incluso a una idea de ley de medios, que ya he tratado en algunas publicaciones de Instagram, pero hoy día vamos a hablar en particular y o sea, en específico sobre fake news y sobre desinformación. Vamos a analizar 7 proyectos de ley que están en el congelador. Algunos son de reforma constitucional, que están en el congelador y que no han avanzado absolutamente nada para regular estas materias, de distintos puntos de vista y por distintos diputados o senadores. ¿Ya? Em, con posterioridad, después de analizar estos tres, pasearnos por estos tres, digamos, proyectos, vamos a hacer algunos comentarios y algunas conclusiones al respecto. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a tratar es el primer proyecto, que se llama que establece la cesación en los cargos del presidente de la República, senador, diputado, consejero regional, alcalde y concejal por la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas. Algunos comentarios previos respecto a este proyecto. Es del año 2018, ya, o sea, es previo al estallido social, previo a la pandemia, previo al plebiscito, ya. Está a cargo de Alfonso Urresti, Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Yana Proboste, Jaime Quintana. Fue entregado, fue ingresado el 17 de diciembre de 2018. Y desde el día siguiente, del 18 de diciembre, está en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y no ha avanzado absolutamente nada. Yo ahora lo voy a poner en pantalla para las personas que están mirando en YouTube. Sin embargo, como ya les dije, voy a ir leyendo. Es un proyecto de 11 hojas, ¿ya? Hay otro que es de 13 hojas, ¿ya? Pero todo va más o menos a lo mismo. Hablan sobre la existencia de las fake news, ¿ya? A nivel generalizado en Internet. Imagínense, ya estábamos en el año 2018. Habla sobre la utilización de Big Data, habla sobre cómo se difunden mentiras, sobre cómo se afecta las personas de los candidatos, sobre la existencia de los bots. A pesar de que dice bots como programas que replican de forma mecánica los tweets. Sin embargo, hoy en día llamamos bots a cualquier cosa que replica contenido de Internet. En específico, un bot sería un algoritmo que lo que hace es viralizar contenido de forma automática. Sin embargo, si hablamos de lo que se hace más en Chile o en otros países, es contratar a una persona que se haga cargo de 1000, 2000, 3000 cuentas de Internet y simule ser una persona. ¿Ya? O sea, más que un bot y un algoritmo muy avanzado, lo que hay simplemente es un sujeto al cual le pagan por viralizar contenido a través de muchísimas cuentas simulando ser distintas personas, ¿ya? Este proyecto tiene un muy buen análisis, ¿ya? Pero un poquito desactualizado, obviamente. Análisis con estadística que va del año 2017, porque recordemos que el proyecto es del 2018, ¿ya? Y habla incluso sobre afectaciones a las campañas electorales de Sebastián Piñera, de Guiller, de incluso de Marco Enrique Sominami y Beatriz Sánchez, ¿ya? Utiliza como ejemplo para argumentar este proyecto lo que pasó con Donald Trump, con Cambridge Analytica, ya, incluso con la primera campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, el 2018, donde inventaba fake news y pagaba, se descubrió que pagaba a una empresa para inventar desinformación o mentiras sobre su contendor Fernando Haddad, ¿ya? Incluso aquí en este proyecto, como es más antiguo, detecta el número de páginas que eventualmente están involucradas. Dice 20 sitios web, o sea, el año 2017, 2018, 20 sitios web. Hoy en día quizás son miles después de lo que pasó con la campaña presidencial en que participó Boric, Kast y el plebiscito constitucional, ¿ya? Así que obviamente tiene datos desactualizados, pero porque era el primer proyecto del año 2018, ¿ya?
Llega a las siguientes conclusiones. Vamos a ir al texto de lo que propone el proyecto, ¿ya? Vamos viendo, vamos acercándonos en el texto hasta que dice, proyecto de reforma constitucional. Dice, modifícase la Constitución Política de la República de la siguiente forma. Quiere agregar un nuevo inciso final al artículo 27. El artículo 27 que habla sobre el cargo de presidente de la República en la Constitución. Y quiere que se agregue el siguiente inciso. Este es el proyecto. Dice, cesará en su cargo el presidente que haya sido condenado como autor, cómplice o encubridor en cualquier delito que implique la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas de sus contendores electorales durante el periodo de campaña. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo, mire, esto es una causal para que el presidente cese en su cargo, ¿ya? Porque inventó, fue autor, fue cómplice encubridor de la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas, ¿ya? En particular de sus contendores electorales durante el periodo de campaña, ¿ya? Tiene que estar declarado por sentencia firme del Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, le estamos entregando al Tribunal Calificador de Elecciones la facultad de determinar una noticia falsa. ¿Ya? Y aquí vienen los problemas, ¿cierto? De determinar esto. El presidente que perdiera el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público, ni podrá ser candidato a cargo de elección popular por el término de 5 años. Hay que decirlo, esa parte del proyecto ya está un poco desfasado, porque le estás quitando el cargo de presidente de la República, porque en principio difundió o fue autor, cómplice, lo que sea, de noticias falsas, y después simplemente lo inhabilitas por 5 años. O sea, uno esperaría que la consecuencia a largo plazo fuese tan grave como el hecho de hacerlo cesar en el cargo, ¿ya? O sea, si lo vas a inhabilitar por 5 años, a propósito de que le quitaste el cargo al presidente, creo que está como desproporcionado. Está como un poco desproporcionado el asunto, ¿ya? Bueno, no solo eso, porque no solo respecto al presidente está aplicando estas sanciones. Dice, cesará en su cargo el diputado o senador que haya sido condenado como autor, cómplice o encubridor en cualquier delito que implique la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas de sus contendores electorales durante el periodo de campaña. O sea, la misma idea para diputados o senadores. Y también los pretende inhabilitar por 5 años después. Ya, exactamente idea, la misma idea. Además, dice, eh, menciona una modificación para el artículo 125 que dice, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan sido condenadas como autor, cómplice o encubridor en cualquier delito que implique la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas de sus contendores electorales durante el periodo de campaña. ¿Ya? Puede ser un alcalde, consejero regional, concejal, ya. Entonces aquí ya nos llegan algunas conclusiones. Este es el primer proyecto. Yo dije que íbamos a analizar 7, ¿ya? Entonces aquí y vamos a ir cada vez analizando más detalles sobre las distintas fake news. Em, algunos comentarios que vienen de esto. Por ejemplo, este proyecto de 11 hojas hace una muy buena descripción del fenómeno de la fake news, pero está desactualizado. ¿Ya? Se quedó en el 2017-2018 y la tecnología avanza, estos temas avanzan y hoy en día ya hay que ver otros detalles antes de regular. ¿Ya? Primer comentario. Segundo, se queda corto el proyecto porque solo contempla la reforma constitucional, que es el puntapié para regular el problema. De hecho, dice, en lo siguiente va a regular una ley orgánica constitucional. O sea, estás contemplando una causal de cesar el cargo del presidente, de diputados y senadores, y de otros cargos. Lo incluiste en la Constitución, pero el detalle, o sea, lo relevante a la hora de decidir, va a estar regulado a nivel legal, y eso puede ser un problema, porque lo legal no es tan estable como si lo es la Constitución. ¿A qué me refiero? Que normalmente una Constitución es más difícil de modificar que una ley. Por tanto, lo que consideramos o no consideramos desinformación o noticia falsa va a quedar en manos de normativa legal. Normativa legal que podría significar la destitución de un presidente. Normativa legal que puede ir cambiando de un año a otro. ¿Ya? Por tanto, uno esperaría que, bueno, si vas a crear una causal de cesación del cargo de presidente, tiene que estar todo a nivel constitucional, no a nivel legal. Por otra parte, vamos en diciembre del año 2022
Y nuestra Constitución tiene un quórum de modificación bastante bajo, ¿ya? 4/7. Tan bajo que se acerca al de una ley orgánica constitucional, que también es, ¿cierto?, de 4/7. 4/7 para ambos. Incluso podríamos decir que la ley orgánica constitucional es más difícil de modificar porque tiene un trámite más, que es el trámite de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es raro, pero parece que es más difícil modificar hoy en día una ley orgánica constitucional que la Constitución misma, ¿ya? Desde ese punto de vista, podríamos decir, bueno, que la causal esté en la Constitución y que su detalle esté en una ley orgánica constitucional, no hay mucha diferencia. Es una de las anomalías que está presentando hoy en día nuestro orden normativo, ¿ya? Sin embargo, no es la única crítica que hay que hacer a este proyecto, sino que la otra crítica es que solo se refiere a los candidatos, solo se refiere a las autoridades, al presidente, senador, diputados. Y bien sabemos que podemos encontrar algunos casos en que efectivamente hayan difundido fake news o desinformación. Pero lo relevante es la campaña que ocurre fuera de su alcance, que es la llevada a cabo por organizaciones civiles que pueden o no estar vinculadas a algunos partidos políticos, pero que financian o realizan fake news y desinformación. Y este proyecto de reforma constitucional, que busca sancionar a ciertas autoridades o candidatos, la verdad es que no alcanza a esas personas. Y ahí va el hecho de que se quede corto el proyecto, ¿ya? No afecta ni sanciona la verdadera fuente de desinformación y fake news, que son los particulares, muchas veces irrastreables, ¿ya? Entonces, un proyecto muy bien explicado, muy bien fundamentado, pero que a la hora de sus conclusiones se queda corto. Ese es el proyecto número 1, ¿ya? Ahora vamos a ir al proyecto número 2, ¿ok? Y el proyecto número 2 dice: modifica el Código Penal para tipificar como delito la difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población. Ya nos damos cuenta que cambia el objetivo. El proyecto primero era una reforma constitucional que sancionaba autoridades y candidatos. En este caso es una modificación al Código Penal, rango legal, ¿ya? Y se refiere en específico a noticias que perturben el orden social o causen pánico en la población, ¿ya? Entonces ahora, para las personas que van a poder ver en pantalla, yo les voy a compartir el proyecto número 2. Y para las personas que están en Spotify, yo voy a poder ir leyendo. Este proyecto sí es mucho más breve, tiene 3 hojitas, ¿ya? No mucho. Ya. Comentarios preliminares. Es un proyecto del 27 de marzo del 2020, ¿ya? Eh, Modifica el Código Penal, está a cargo de Jorge Alessandri, René Alinco, Catalina del Real, Raúl Leiva, Karin Luc, Miguel Mellado, Jimena Osandón y Leónidas Romero, ¿ya? ¿Cuál es el estado actual de este asunto? Está en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, al igual que el anterior. No ha avanzado nada. Se ingresó un 27 de marzo y quedó estancado en esa comisión un 31 de marzo, ¿ya? Una vez más, segundo proyecto en el congelador. Vamos viendo los antecedentes. Dice, em, en su fundamentación indica que mantener el orden público es la primera y principal obligación del Estado. Asume derechamente eso, que esa es la principal y primera obligación del Estado, el orden público. Em, Habla además de la crisis sanitaria más importante de nuestro siglo, ¿ya? Porque está ambientada en pandemia. Y dice, son diversos delitos que pueden alterar este orden social. Uno de ellos, que es especialmente grave, son la difusión de noticias falsas con el ánimo de causar pánico y alarma en la población. En nuestra legislación penal hay un delito que en cierta medida se parece, lo que confirma la pertinencia de sancionar esta conducta. En efecto, nos referimos al delito del 268 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de bomberos u otro servicio de utilidad pública incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
Ya, o sea, ya hay un delito. Me está diciendo, mire, vamos a fundamentar este proyecto sobre que causa pánico en la población, qué sé yo, sobre difusión de noticias falsas, en uno que ya existe, en el 268 bis que tiene que ver con falsa alarma de incendio, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto del proyecto? Va a sancionar dos conductas. Una, que se comete en situación de normalidad, donde no está pasando nada malo y simplemente es una noticia falsa, y otra en que se comete estando una situación de excepción constitucional, donde algo raro está pasando y causar pánico en la población es más malo todavía, ¿ya? Y lo único que indica este proyecto de ley, ¿ya? Es un único artículo. Dice agregar el artículo 268 octies, ¿ya? Que dice lo siguiente: el que maliciosamente difundiere noticias falsas que perturbe el orden social o causen pánico en la población, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, que va de 61 a 541 días de presidio. Y además, la pena prevista en el inciso anterior aumentará en un grado si la conducta fue realizada mientras existe un estado de excepción constitucional. Por tanto, va a aumentar de 541 días a 3 años, posiblemente. ¿Ya? Breve proyecto que se refiere a un tema muy particular. Entonces vamos a algunos comentarios al respecto. Dice, em, es más fácil de delimitar que el proyecto anterior, ¿ya? De que en principio no trata de asuntos de política, sino que más bien son de hechos que causan pánico y que serían más comprobables como se trata la pandemia, una situación de salud pública, ¿cierto? Sin embargo, hoy se puede causar pánico en la población, igualmente que antes, con el solo hecho de afirmar que un candidato, por ejemplo, tiene un pacto con globalistas, con satánicos, o ascribe alguna conspiración tipo Deep State, ¿cierto? Así que habría que preguntarse igualmente si este proyecto de ley que pretende sancionar el causar pánico en la población podría alcanzar hipótesis de pánico en la población por temas políticos, ¿ya? O sea, no lo dejó muy claro, ¿ya? Y esto es importante porque me está diciendo, mire, y si leo nuevamente el proyecto, dice, el que maliciosamente difunda noticias que perturben el orden social o causen pánico. Yo sé que el ejemplo que está utilizando este proyecto es la pandemia, el tema de sanidad. Usa como ejemplo el tema de incendio en caso de los bomberos, esa normativa actualmente existente. Pero perturbar el orden social o causar pánico con temas políticos hoy en día es perfectamente posible. Entonces nos preguntaríamos, ¿este artículo del Código Penal podría significar una sanción por difundir noticias falsas en materias políticas en una campaña política? Por ejemplo, en el plebiscito se difundió que a la gente, no sé, le iban a quitar sus segundas casas. Eso podría causar pánico, perturbar el orden social, siendo que era falso. Podría haber sido sancionado con este proyecto de Código Penal. Y esa es una de las cosas que no deja claro este proyecto y además que no deja claro, al igual que el anterior, qué es lo falso. Ninguno de estos proyectos, ni el anterior ni este, dice, mire, en esto consiste la información falsa. Así vamos a verificar qué es lo que es desinformación, qué es lo que es información errónea y cómo diferenciarlo de una opinión. ¿Ya? Entonces, los dos proyectos, tanto este como el otro proyecto, están cayendo en ese error. ¿Ya? Entonces, ya llevamos dos proyectos, vamos a ver un tercer proyecto. ¿Ya? Vamos a ir avanzando en materia, ¿cierto? Dice, proyecto de ley que limita el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en la política. ¿Ya? Comentario ble, pero utiliza el título del proyecto de ley, dice fake news, no dice desinformación, no dice noticia falsa, no, dice fake news, utiliza el anglicismo. ¿Ya? Entonces yo ahora también nuevamente voy a hacer eso de mostrarles en pantalla el proyecto para que lo vayamos analizando en conjunto. Ya. Y obviamente también vamos a hacer algunos comentarios primero. Sobre este proyecto de ley, vamos a ir viendo. Está a cargo de Felipe Arboe, Kenneth Pugh y Jimena Rincón. Es del 11 de agosto del 2020 y adivinen que quedó estancado nuevamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento. De ahí no sale nada. Ninguno de los proyectos ha salido de esa comisión. Ninguno ha avanzado.
me gustaría, voy a preguntar a algún especialista en materia de legislación, ¿por qué no salen de ahí? ¿Por qué no salen de esa comisión? Yo entiendo que hay un manejo de agenda, que hay otros proyectos, todo un tema, pero ya llevamos 3 proyectos que no han salido de esa comisión, que se presentan, ingresan y se quedan estancados. Otro más en el congelador, ¿ya? Como les dije, está a cargo de Arboe, por ejemplo, y Jimena Rincón, a quienes ellos mismos fueron acusados de llevar a cabo algunas fake news durante el procedimiento de plebiscito, ¿ya? Así que vamos a ver si es que hubiese alcanzado ellos mismos su propia normativa. Ahora, esto es bien anterior, desde agosto del 2020, estábamos en plena pandemia cuando salió este proyecto, ¿ya? En la justificación de este proyecto de ley, habla de la obnubilación que el fascismo provocaba en las masas gracias a la telenovelización de la política, donde lo que importa son las pasiones morales en contra del adversario, reduciendo las ideas a un plano más bien secundario. ¿Ya? Pone como ejemplo nuevamente Bolsonaro, Trump e incluso el Brexit. ¿Ya? Este proyecto tiene 13 hojas, ya tiene una amplia justificación de varios temas que ya hemos visto a propósito del primer proyecto, ¿ya? Eh, e incluso hace todo un análisis histórico sobre las fake news, ¿ya? Incluso menciona la primera fake news, la que realizó La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ese show de radio que causó pánico en Estados Unidos, bla, bla, bla. Bueno, también hace mención a eso. También hace mención a Jair Bolsonaro, de cómo pagaba para propagar noticias por WhatsApp, ¿cierto? Noticias falsas. Habla sobre la normativa en el extranjero, ya habla sobre el derecho comparado, sobre lo que se ha hecho en Alemania, ya que tiene una ley contra la publicación en redes sociales de discursos de odio, pornografía infantil y artículos relacionados con terrorismo e información falsa, como una ley que incluye de todo, como que metieron todo en la misma ley. También habla sobre los problemas que le hizo la Unión Europea, Facebook, YouTube, Google y Twitter, ya para regular estas materias, hay todo un tema. Incluso también habla sobre la Ley de Libertad de Prensa de 1881 de Francia, ¿ya? Que multa con 45.000 euros, ya, obviamente el valor está actualizado, no de 1881, por la difusión o reproducción de noticias falsas cuando sea probable que perturben la paz pública, ¿ya? Sin embargo, así como este proyecto y todos los otros proyectos, ninguno en realidad tiene esa capacidad de eliminar rápidamente contenido en línea. Y ese es otro problema, ¿ya? Todas estas normas llegan tarde. ¿En qué sentido? Llegan cuando la noticia ya está viralizada. De hecho, lo que se sanciona básicamente es la viralización de esto. Si yo publico algo y tiene el alcance de 1, no es viralización, no es sancionable. ¿Cuándo va a ser sancionable? Cuando ya alcanzó alrededor de, no sé, 5.000, 10.000, 100.000 personas. ¿Ya? Entonces, al final, lo que debería intentar la normativa hacer es desalentar ese tipo de conductas. Porque la norma, con su sanción, sí o sí va a llegar tarde. ¿Ya? En el caso chileno, ya habla sobre algunas situaciones sobre fundamenta la normativa sobre lo que ha pasado en el último tiempo, pero insisto, desactualizado porque es hasta el año 2020. ¿Ya? Habla sobre el caso de Sebastián Piñera, que trabajó con una empresa llamada Instagis para conocer a los votantes. ¿Ya? Y que en realidad lo que hacía era cruzar información de redes sociales para obtener un perfil y categorizar a los distintos ciudadanos. ¿Ya? Para predecir patrones de comportamiento, de consumo, preferencias políticas. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este proyecto? ¿Ya? Primero, quiere determinar este proyecto que los datos relativos a afiliación política son un dato sensible, de aquellos que deben ser protegidos, ¿ya? Y además lo que pretende es intentar prohibir que se realicen perfiles cruzando este tipo de información, ¿ya? Eso es lo que busca este proyecto. Entonces, si nos vamos a lo que propone el proyecto, es primero modificar la ley orgánica constitucional de partidos políticos. Ese es su primer objetivo. Quiere agregar un nuevo artículo 18 bis, el que diría, los partidos políticos tendrán prohibido el tratamiento de datos personales con el objeto de inferir la ideología política de alguna persona, por tratarse de un dato sensible. ¿Ya? Entonces está limitando, está diciendo, usted partido político, bastante identificable dentro del territorio de la República, ¿cierto? No haga esto. Ya, eso sí es fiscalizable. Es decirle, mire, usted no trate datos personales
para inferir la ideología política de una persona. Porque claro, en otras situaciones veíamos a partidos políticos que le pagaban a empresas. ¿Para qué? Para categorizar las personas y tratar de llegar con cierto tipo de propaganda política, verdadera o falsa, a esas personas. ¿Ya? Atacar la sensibilidad principalmente. También quiere agregar el numeral primero del artículo. Al numeral primero del artículo 20, la siguiente frase: manifestar el conocimiento para el tratamiento de la información relativa a la afiliación del partido político respectivo. O sea, las personas van a tener que manifestar si es que quieren que su partido político utilice de cierta forma su información personal. ¿Ya? O sea, tiene que haber una manifestación expresa. Tiene sentido si va a ser una información categorizada como sensible. No solo quiere modificar esa ley, también quiere modificar la ley 19.628 sobre protección a la vida privada. Agregar al artículo tercero lo siguiente: con todo, el tratamiento de datos sensibles relativos a las convicciones ideológicas, filosóficas o políticas siempre requerirá del consentimiento expreso del titular. ¿Ya? Después, quiere que modifique la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. ¿Ya? Y lo más relevante que quiere agregar es que los datos personales de cada elector contenidos en padrones electorales y las nóminas provisionales de inhabilitados no serán públicos. Si hoy en día bien sabemos que el CERVEL tiene la información pública, solo va a ingresar el root, marcar el botoncito de yo no soy un robot y permite saber el domicilio de una persona. ¿Ya? Y uno diría, oye, ¿eso es información sensible? Sí, y el CERVEL la hace perfectamente accesible. ¿Ya? Incluso si una persona puede o no puede votar de acuerdo si tiene alguna afiliación política en particular, por ejemplo, en las primarias. Claramente se buscaba prohibir esa situación. El artículo, además, quiere modificar la ley de votaciones populares y escrutinios. Dice, en ningún caso se considerará como propaganda electoral aquellas acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad de la próxima votación y sean difundidos de forma deliberada, artificial, automatizada y masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social. ¿Ya? Se prohíbe la realización de propaganda electoral vía telemarketing en cualquier horario, así como la mensajería instantánea masiva sin el consentimiento expreso del destinatario. Interesante. Está diciendo, mire, esto es propaganda electoral de la permitida, esto no. Está diciendo, esto no es propaganda electoral. Andar acusando, andar imputando o dar noticias falsas para alterar la sinceridad de la próxima votación. Alterar la sinceridad de la próxima votación. ¿Ya? Es un concepto que necesito que retengan. Además, quiere modificar la ley de transparencia, límite y control de gasto electoral. Dice, el que durante el periodo legal de campaña electoral, a sabiendas, difunda acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso o del próximo y sean difundidos de forma deliberada, artificial, automatizada o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social, será sancionado con la pena de prisión menor de su grado mínimo o medio de 10 a 100 UTM. O sea, presidio y multa. Entonces, como podemos ver, este proyecto, miren, ahí tiene un agregado, ahí perdón, disculpen. Dice, tratándose de un candidato a un cargo de elección popular, quedará además inhabilitado. O sea, tenemos presidio, multa, inhabilitación. ¿Ya? La autoridad electa que incurre en la conducta descrita en el inciso primero durante el periodo de campaña electoral cesará en su cargo. Además, cesación de cargo. Tenemos todas las sanciones habidas y por haber. ¿Ya? Algunos comentarios respecto a este proyecto. Comentarios en particular. Es bastante completo, hay que decirlo. Fíjense, el primer proyecto que analizamos era reforma constitucional. El segundo era sobre código penal. Este tercero busca modificar varias normas a propósito de votaciones, a propósito de datos sensibles, a propósito de partidos políticos. ¿Ya? Implica modificaciones a la ley orgánica constitucional de partidos políticos, la ley sobre protección de vida privada, servicio electoral, etc. Principalmente no establece delitos, ¿ya? Sino que más bien sanciones de carácter administrativo tipo multas, ¿ya? O inhabilitaciones. Sin embargo, podemos darnos cuenta que aún así tiene una hipótesis en que una persona podría ser sancionada con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, ¿ya? Y sería una sanción que estaría en la ley de transparencia, límite y control de gasto electoral. ¿Ya? Lo que me complica un poquito en lo que es técnica legislativa. Así que hace esta sanción privativa en la ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral.
¿ya? Pero más que eso, no. Em, no define de todas formas qué son las acusaciones, imputaciones o noticias que se refieren a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad de la próxima votación. ¿Qué es eso de alterar la sinceridad de la próxima votación? No aparece definido, no aparece determinado. Y una vez más estamos dejándole a las autoridades el definir qué es lo que es verdadero y falso. Volvemos a tomarnos con el mismo problema de los otros proyectos, ¿ya? Estamos dejando muy libre la determinación de qué es falso. ¿En qué momento esto podría pasar a ser censura o ser correctamente una noticia falsa? eh, o que incluso no se considere como una noticia falsa, siendo que sí lo es. ¿Se dan cuenta? No hay parámetros predeterminados. ¿Cómo diferenciamos noticias de información falsa e información errónea? Porque información falsa es que yo intente afectar a alguien en particular, ¿cierto? Atribuyéndole un hecho, pero información errónea es simplemente que yo me haya equivocado, no era la intención hacerlo. ¿Ya? ¿Quién va a diferenciar entre ambas situaciones? ¿Ya? ¿Cuál es el límite? ¿Ya? Eso es lo que impide este tercer proyecto. Vamos a un cuarto proyecto, ¿ya? El proyecto que sigue dice lo siguiente: modifica diversos cuerpos legales para regular y sancionar la difusión de noticias falsas. Es mucho más directo en cuanto a su nombre, ¿ya? Y les voy a mostrar, obviamente, el texto en pantalla, ¿ya? Ese es el nombre que les decía, el proyecto número 4, ¿cierto? Y ahora les vamos a buscar el texto para que lo puedan tener a la vista. Esto de manejar durante la grabación distintas pantallas puede ser un poco problemático, pero la verdad es que como estábamos leyendo textos, preferí mil veces que simplemente manejarlo de esta forma. Algunos comentarios respecto a este proyecto de ley, preliminares, ¿ya? Es ya bastante más actualizado. Llegamos al año 2022. Saltamos del año 2020 al 2022. 7 de junio del 2022. Está a cargo de Danisa Astudillo, Tomar de Rementería, Daniel Melo, Catalina Pérez y Nelson Venegas. ¿Cuál es el estado actual? Ustedes ya pueden adivinar. Está en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento desde el día siguiente que se presentó. Se presentó el 7 de junio y ya está estancado o ya está congelado en esta comisión desde el 8 de junio. ¿Ya? Proyecto breve de 7 páginas, ¿ya? Y vamos a lo central, ¿ya? Habla sobre la propagación en estos términos, por si acaso. Todos estos proyectos hacen como un similar análisis de lo que es las fake news. Hacen un análisis histórico, un análisis comparado de derecho, qué es lo que se hace en Francia, en Alemania, todos repiten eso, ¿ya? Entonces yo tengo aquí ya destacado las partes que se diferencian. Este proyecto dice: quien maliciosamente las propaga, teniendo una posición social o en la opinión pública, muchas veces está validado socialmente, por lo que su influencia parece ser confiable y cercana. O sea, está hablando en particular de gente identificable que propaga fake news. No está hablando de gente que no conocemos, cuentas fantasma, esas cuentas de 1000 personas que de repente aparecen que todas viven en el extranjero o que su servidor está alojado en el extranjero. No, está hablando de autoridades, de personas públicas que, aprovechándose de la confianza que tienen con el público, manifiestan ciertas noticias falsas. Tenemos que pensar en estos programas de televisión de política que aparecieron a propósito del plebiscito. ¿Se acuerdan que todos los canales de televisión tenían programas con panelistas? ¿Ya? Incluso algunos la verdad, eran insostenibles en cuanto a argumentos, se gritaban constantemente. ¿Ya? Hay programas que nos burlábamos todas las semanas sobre la forma en que debatían, que no era un debate, era un griterío. ¿Ya? Y que creo que todavía existen estos programas. Y había gente muy orgullosa de pertenecer a esos paneles y era como, por favor, escóndase, escóndase, porque habían programas que realmente eran puro griterío y que se dedicaban a emitir fake news, incluso cuando ya habían sido desmentidas. Fake news que habían sido desmentidas hace días, hace semanas, e insistían en la idea, ¿ya? Entonces estas personas, claro, tienen pantalla, tienen publicidad y se aprovechan de esa situación, ¿ya? Al parecer, este proyecto iría por ahí. Dice: CNN Chile, el día 11 de abril del 2022, realizó o sea, manifiesta o cuenta sobre una encuesta, ¿ya? De derechos digitales y de datos, que destacó
que un 58% de las personas ha recibido información falsa sobre la Convención Constitucional, arrojando que la mayoría de quienes recibieron información falsa lo hicieron a través de redes sociales. No pasó hace mucho, ¿cierto? No pasó hace mucho y sabemos muy bien que muchos personeros políticos y autoridades y personas públicas se dedicaban a desinformar. Aquí ya no estamos hablando de cuentas falsas, de bots, sino que estamos hablando de desinformación por personas identificables con nombre y apellido. ¿Ya? De la misma forma, dice este proyecto de ley en su fundamentación, ha sido común ver a autoridades o candidatos compartiendo noticias falsas sobre adversarios o hechos de la coyuntura política. Continúa hablando y dice, en primera instancia, establecer dentro de la ley 19.733, que regula la libertad de opinión, que es deber del Estado informar a los ciudadanos sobre las prácticas de engaño y maliciosas de las noticias falsas, alentando a los medios de comunicación social en cualquier tipo de soporte o plataforma a tomar medidas para aumentar la transparencia y reducir la desinformación. Mientras que, en segundo término, es necesario crear el delito de difusión de noticias falsas para así establecer el régimen de sanciones correspondientes que permita desincentivar esta mala práctica. O sea, le están cargando un deber al Estado. De hecho, vamos a ver lo que dice el proyecto de ley propiamente tal. Dice, agréguese un nuevo artículo 2 bis a la ley 19.733. Es deber del Estado informar a la ciudadanía sobre las prácticas maliciosas y engaño de noticias falsas. ¿Ya? Ahora, es deber del Estado, pero como todo deber del Estado, no es una obligación del Estado. O sea, no tenemos una forma de obligar al Estado de realizar más o menos de estas tipos de actividades preventivas. Como es deber del Estado, entonces el Estado dice, ok, es mi deber cumplir con esto. Pero no me lo pueden exigir. No podemos forzar al Estado a que lo cumpla efectivamente. Entonces podríamos decir que no es muy efectivo imponerle este deber al Estado. Algunos gobiernos lo harán mucho mejor, otros mucho peor, a otros simplemente no les va a interesar. ¿Ya? Así que por ahí nomás la redacción de este artículo 2. No hay una imposición al Estado o al gobierno. Y además agrega, dice, que se reemplace el título cuarto del Código Penal. Hay una modificación de carácter penal. Quiere que se cree un nuevo título que agregue la palabra difusión de noticias falsas, quedando de la siguiente forma. De los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio, del perjurio y la difusión de noticias falsas. Entonces quiere que se agregue un nuevo título, ya, que se trate en específico sobre esto, y un nuevo artículo 214 bis, que diría lo siguiente. Es difusión de noticias falsas, la información inexacta o engañosa que pretende causar daño de forma maliciosa y que altera la veracidad de la realidad difundida en forma deliberada. Entonces me está diciendo, mire, difundir noticias falsas es información inexacta o engañosa. Ya, una vez más, perfecto. Pero ¿quién va a determinar esto? ¿Lo va a determinar un juez bajo qué parámetros? Yo creo que todos los proyectos, incluyendo este, ya vamos en el cuarto proyecto, todos se caen en lo mismo. Ninguno es capaz de determinar cuáles van a ser los parámetros para señalar que algo es falso o es verdadero. Volvamos a la publicación de Instagram que les compartí hoy día, ¿qué día estamos hoy día? Hoy día viernes, ¿ya? Donde la Unión Demócrata Independiente dice que el gobierno no tiene un plan contra la inflación y, y dice, no tiene, no tiene, no tiene. Alguien podría decir, es falso, porque el gobierno sí tiene. Lo que es falsa la noticia o la publicación, porque el gobierno sí tiene un plan, lo que pasa es que no le gusta. Otro podrá decir, no, efectivamente no tiene un plan contra la inflación. ¿En qué momento tomamos esta publicación que realizó en Instagram la UDI y podemos diferenciar entre que es lisa y llanamente desinformación o una opinión de carácter político? ¿Ya? Esta publicación que utilicé como ejemplo y en una encuesta en Instagram, ¿es posible calificar de noticia falsa, de información inexacta o engañosa para causar daño? Ahí está el límite, ahí está. Y de hecho la encuesta, más allá de que lo consideraban como algo malo, se distinguía entre, mire, es propaganda electoral, populista, o sea, de mala calidad. Y la otra gran mayoría decía, es información falsa. O sea, ambos, las grandes mayorías en la encuesta que hice, decían que era algo malo, pero la mayoría decía que era información falsa y la otra, que no era, era un gran porcentaje, indicaba, mire, pero es propaganda nomás, no es desinformación. Es algo malo, sí, pero no es desinformación, populismo.
Y hay una gran diferencia, porque una es sancionable y la otra no, ¿ya? Entonces, una vez más, este proyecto se queda corto en distinguir ambas, ¿ya? Y quizás ahí lo que hay que hacer es, bueno, conversemos con los especialistas en materia de fake news, conversemos con los especialistas en materia de desinformación, que nos ayuden a determinar cuál va a ser el proceso de fact-checking, de chequeo de hechos, ¿cierto? Para saber cuándo va a ser desinformación, o cuándo va a ser errores de información, o cuándo va a ser, bueno, simplemente una propaganda política de mala calidad populista, ¿ya? Además, quiere que se agregue este proyecto el artículo 214 ter, que dice, comete delito de difusión de noticias falsas que maliciosamente elabore, difunda, promocione, financie o utilice noticias que sean manifiestamente falsas, inexactas o engañosas, de forma deliberada y que causen perjuicio valiéndose de medios de comunicación social, cualquiera sea el soporte o instrumento de forma personal o automatizada. ¿Ya? O sea, lo que hizo fue decir en qué consistía el delito de difusión de noticias y luego me dice cuál va a ser la sanción para estas personas, ¿ya? Que elaboren, difundan o promocionen, financien. ¿Ya? Es bastante amplio. Em, Además, habla sobre los candidatos a cargos. Dice, la persona que comete delito de difusión de noticias falsas, tratándose de candidato o candidata a un cargo de elección popular, quedará inhabilitado del proceso electoral y no podrá postular a cargos de elección popular en 5 años. ¿Ya? O sea, lo sacamos de carrera. ¿Ya? Ahora, si es la autoridad elegida, va a tener que cesar en su cargo y no postular por 5 años. ¿Ya? Entonces tenemos sanciones que son para las personas en general, no solo autoridades, en general que difundan noticias falsas, y tenemos efectos sobre las personas que participan en candidaturas y también las autoridades. Todas de corte penal, que van desde inhabilitaciones, cesaciones en el cargo y también, en este caso, penas de presidio, ¿ya? Y también multas. Vamos a algunos comentarios respecto a este proyecto. Es de argumentación breve, pero es bastante actualizado. Como ya les dije, de este año, es de junio del 2022. Está más actualizado que los proyectos anteriores que vimos. Modifica la normativa sobre libertad de opinión, pero lo más relevante es que modifica el Código Penal y crea 3 delitos que van a personas, a candidatos y a autoridades. ¿Ya? A cualquier persona que difunda fake news, financie o elabore, qué sé yo, a los candidatos que se están postulando y que se aprovechen de esta situación y las autoridades que ya se encuentran en un cargo. Sin embargo, no define lo que es noticia falsa, ¿ya? Lo que sería lo manifiestamente falso, lo inexacto o lo engañoso que dice el proyecto, ¿ya? Em, por ejemplo, a propósito de este proyecto leyendo, me di cuenta que no explicaba si es que había posibilidad de retracto. Porque, fíjense, es un delito, está en el Código Penal, y dice, esta persona que promocione, financie o utilice noticias, qué sé yo, va a cometer un delito. Ya, ¿pero qué pasa si se retracta esta persona? Si al otro día, sabe que publicó una noticia que es falsa, ya sea que lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, y se retracta públicamente. ¿Se deja de cometer el delito? ¿O ya se inició? ¿Es de persecución penal pública esto? O sea, vamos a tener un fiscal que va a decir, parece que acá hay una información viralizada por una persona, un candidato o una autoridad. Y es una información falsa que es perseguible. Em, Se inicia el procedimiento aunque la persona se retracte y diga, no, la verdad es que ya no, me retracto. Entonces, igual hay una serie de vacíos. Imagínense un fiscal que tenga que hacerse cargo de investigar noticias falsas que andan por Internet, considerando la cantidad de noticias falsas que hay en Internet. Aparece una noticia falsa, vamos a averiguar primero si es que se realizó dentro del territorio de la República desde una cuenta identificable por una persona, un candidato o una autoridad. Vamos a ver si es que lo hizo con una finalidad de engañar o fue simplemente un error. O quizás también fue víctima, se creyó una noticia falsa y la replicó. Vamos a ver si la persona se retracta o no. Entonces, son muchas variables que se están dejando a cargo a ciertas autoridades, ¿ya? En específico que vendría siendo un fiscal, ¿ya? O el juez en su momento que le toca resolver el asunto. ¿Ya? En ese sentido, el proyecto se queda corto. Pero no solo este proyecto, en realidad todos los demás se están quedando cortos. Es exactamente lo mismo. Este es el cuarto proyecto que analizamos y está en exactamente lo mismo. No me define el concepto técnico o cómo vamos a determinar que estamos frente a una noticia falsa, a una desinformación,
un error de contenido, un error de información o un tema de propaganda u opinión. No los distingue. Y ese es un primer error fatal. ¿Ya? Ustedes no van a sentir esta pausa, pero yo voy a hacer una pausa en la grabación de este podcast y inmediatamente vuelvo. Insisto, ustedes no lo van a ver. Así que nos vemos en 2 segundos. Listo, brevísima pausa. Continuemos con el proyecto número 5. Nos quedan 3 por analizar eh, y cada vez vamos avanzando un poquito más rápido, ¿cierto? Porque ya vamos entendiendo los conceptos, no es necesario explicar tanto. Proyecto número 5 dice, modifica el Código Penal para sancionar la propagación por redes sociales u otros medios de comunicación de noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad en periodos de crisis sanitaria. Sí, ese es el título, así de largo. Vamos a ver el proyecto y vamos a hacer algunos comentarios preliminares, ¿ya? Em, ya. Este proyecto del 22 de junio, a ver, no, dame un segundito. Ah, sí, es anterior, sí, es anterior del 2020, ya, me quedo desfasado, pero es a propósito de la pandemia, ya, está a cargo de Jorge Alessandri, Bobadilla, Carter, Coloma, Gaona, Macaya, Moreira, Ramírez, Sangüesa y Trisotti. Los mencioné por apellido porque son muchos. Así como muchos otros proyectos, este quedó también pausado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ya parece chiste la cuestión, pero la verdad es que no avanzan de esa comisión, no avanzan. En serio, vamos a necesitar una aclaración por parte de algún especialista parlamentario, del congresista, por decirlo así, ¿ya? Y vamos viendo de qué trata este proyecto que también está congelado, el número 5. Obviamente tiene todo un análisis, nos detenemos en lo relevante o en lo nuevo, en lo distinto que tiene con los proyectos anteriores. Dice, la propagación de noticias falsas, por muchas de ellas tendenciosas, evidentemente producen desinformación, desconcierto y desorientación en la ciudadanía, donde se fomenta deliberada o involuntariamente la desobediencia a las decisiones gubernamentales y el rechazo ante las medidas de mitigación ya indicadas. Como puede indicar, se está intentando atacar aquella desinformación que lo que hace es afectar eh, la obediencia que tiene que tener la ciudadanía respecto a temas sanitarios. Ya, por ejemplo, use mascarilla. Y aparece una persona diciendo, la mascarilla no sirve para nada, no deberíamos usarlas. Dejen de ser un borrego, va a decir la persona, ¿cierto? Entonces, ese tipo de desinformación es la que busca este proyecto, digamos, evitar. Continúa diciendo el proyecto. Tenemos por finalidad presentar una iniciativa legislativa tendiente a sancionar la difusión de noticias falsas a través de medios de comunicación y con la finalidad de promover la completa eficacia de las gestiones públicas en torno al combate de esta enfermedad y por el otro lado disminuir la sensación de desinformación que tales noticias generan en la ciudadanía con graves consecuencias para esta en los más diversos ámbitos. ¿Ya? Em, Se introduce el concepto de desorden de la información, al que asigna 3 categorías según las dimensiones de daño y de falsedad. Habla de información falsa, información errónea y mala información. Y algo interesante, es el único proyecto que hace esta categorización, que lo había visto a propósito de algún análisis de periodistas o de especialistas en periodismo, ¿ya? Información falsa, información errónea o mala información. ¿Ya? Es el único de los proyectos que alcanza este nivel de detalle. Vamos viendo qué sigue diciendo este proyecto. Hace un análisis en derecho comparado ya. Una vez más salen los ejemplos de Alemania y Francia que ya he mencionado. Y en Chile menciona una normativa que está olvidada en el tiempo. Menciona la ley 7401 de 1943, que está vigente. Dice, reprime las actividades que vayan en contra de la seguridad exterior del Estado. Establece que comete tales actividades el que publique o reproduzca por cualquier medio noticias falsas, documentos supuestos o adulterados que perjudiquen a Chile o a algún país americano o sus aliados en guerra con otro país no americano. Ya, yo revisé esta normativa y me parecía como vigente. Ya, eh, pero me entran las dudas, ¿cierto? Porque habla sobre, usa una terminología muy antigua. La revisé en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y no me aparecía el aviso de no vigente o vigente. Yo asumí que estaba vigente, ¿ya? Porque no me aparecía como que esta normativa no estaba o fue derogada. No aparecía nada de eso, nada de eso. Entonces, yo asumí inmediatamente que está vigente, ¿ok?
Más allá de estos ejemplos aislados, en Chile no existe una legislación moderna capaz de establecer una verdadera interdicción a las conductas que promuevan la desestabilización de los mandatos de autoridad por vía de la noticia falsa o tendenciosa. ¿Qué propone este proyecto? Dice, artículo único. Incorpórese en el Código Penal un nuevo artículo 126 bis de conformidad al siguiente tenor. O sea, quiere modificar el Código Penal. Y lo que diría sería lo siguiente. Se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en su grado mínimo, y con multa de 200 UTM a quien publique, reproduzca o difunda por redes sociales u otros medios de comunicación noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad en periodos de crisis sanitaria. ¿Ya? O sea, está estableciendo penas que van desde los 541 días de presidio hasta los 10 años. Multas que van a los 12 millones de pesos para quien publique, reproduzca o difunda por redes sociales estas noticias que buscan entorpecer la labor de autoridad en periodo de crisis sanitaria. O sea, imagínense, estarían sancionados todos aquellos que andan hablando del pandemia, ¿cierto? Bien, ese es el único artículo que señala. Vamos a algunos comentarios respecto a este proyecto. Primero, obvio, solo es de materia sanitaria. Las sanciones son más fuertes que las mencionadas en otros proyectos, ¿cierto? Em, Exige que la noticia falsa, que no define de todas formas, no me dice qué sería lo calificable como falso, aunque desde un punto de vista científico sería un poquito más fácil, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de un tema netamente político, estamos diciendo que noticia falsa sería, por ejemplo, decir que tal tipo de mascarilla no sirve, cuando los estudios científicos han dicho que tiene una mayor efectividad en cierto porcentaje. Entonces podría ser más objetivizable la información, ¿ya? Exige que esta noticia falsa esté destinada a entorpecer la labor de la autoridad. Y aquí viene un problema, porque ¿qué pasa si mi motivación no es entorpecer a la autoridad, sino que mi motivación es ayudar a la población, mi motivación es salvar a mi familia? Yo creo que estar haciendo lo correcto. Creo, fíjense bien, podría estar diciendo, no, no te vacunes. ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna hace mal. ¿Cuál sería la finalidad de esa persona que anda diciendo eso? ¿Entorpecer a la autoridad? ¿Esa es su finalidad? ¿O en realidad dentro de su pensamiento está intentando salvar a su familia, a su conocido o a quien le esté dando el consejo? Entonces ahí cae un poquito el tipo penal, porque el objetivo que solicita es que esta noticia falsa esté destinada a entorpecer la labor de la autoridad. Pero muchas veces estas personas no tienen por objetivo entorpecer la labor de la autoridad. Lo que buscan es el bienestar de la persona que lo acompaña, más allá de si está equivocado esta persona con esa opinión conspiranoica, eh, pero no era su objetivo. Por tanto, ¿caería dentro del tipo penal? Y uno diría, no cae dentro del tipo penal. Estás dejando fuera todos esos casos, ¿ya? Em, entonces, ahí se nos queda un poquito corto el proyecto. Busca sancionar casos específicos, tan específicos que es como que, tengo ganas de entorpecer a la autoridad, voy a inventar una mentira, solo para fastidiar. Pero yo me pregunto, de las personas que creen en estas conspiraciones de pandemia y todo eso, ¿en realidad tienen ese objetivo? Entonces ahí el proyecto se vuelve un poquito inútil, o la redacción del tipo penal se vuelve inútil, ¿ya? Así que ahí va el comentario respecto a este quinto proyecto. Vamos al proyecto número 6, ¿ya? Vamos viendo. Entonces el proyecto número 6 se titula de la siguiente forma. Modifica la ley 18.700, Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar la elaboración, difusión de noticias falsas referidas al plebiscito constitucional del 4 de septiembre del 2022. Ah, acá hay un problema, ¿cierto? Em, ¿Cuál es el problema? Que estamos creando una normativa con fecha específica. O sea, me está diciendo, mire, este proyecto de ley es válido respecto a lo que va a acontecer el 4 de septiembre del 2022. Y uno diría, pero eso ya pasó, ¿cierto? Entonces, este proyecto em, está a cargo de el señor Cuello, González, Hertz, Ramírez, Santibáñez, Serrano y Tello.
Fue presentado el 1 de agosto del 2022, un mes antes del plebiscito. Y quedó en... y es chistoso porque fue el único que logró avanzar de la Comisión de Constitución. Quedó su estado, y que ya quedó, porque como ya pasó el plebiscito, no es, ya quedó en el congelador eterno, eh, quedó como cuenta de primer informe de comisión, queda para tabla, o sea, quedó para ser votado. El 17 de agosto quedó para ser votado, pero no alcanzó a ser votado. Si el plebiscito fue el 4 de septiembre y no alcanzó. Ahora, igual hubiese llegado tarde, porque aunque se hubiese aprobado ese mismo 17 de agosto o una semana después, las noticias virales y falsas ya estaban en todos los medios de comunicación. Entonces, en realidad, hay que decirlo, este proyecto era inviable. Era inviable por la fecha cercana que se estaba presentando el plebiscito, porque finalmente no se discutió, obviamente, pero lo otro es que no iba a tener absolutamente ningún efecto real en las noticias falsas o la desinformación que estaban en esos días. ¿Ya? No tenía ningún efecto real si no iba a alcanzar a tener ese efecto. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente en qué consistía este proyecto. ¿Ya? Acepta en su redacción de los fundamentos de este proyecto que no hay un concepto unívoco de las fake news. Sí es posible identificar de todas formas ciertos elementos comunes, como divulgación de información falsa o errónea, hecha intencionalmente, con un fin de lucro o causar un daño u objetivo particular. Está bastante bueno la definición, ya hay que decirlo. Sin embargo, no nos deja claro estas situaciones de ambigüedad que ya hemos conversado con los otros proyectos. Em, Menciona además el proyecto, dice, el derecho no puede amparar de forma alguna la difusión de información falsa bajo el alero de la libertad de expresión. Este es un concepto que normalmente se estudia en clase, que uno dice, la libertad de expresión no es absoluta, ¿ya? Porque hay ciertas expresiones que en caso de ser efectivas van a terminar siendo una limitación o van a socavar la libertad de expresión misma. Em, entonces, yo siempre pongo este ejemplo en clase, que es un ejemplo clásico. Si en Chile existiese un partido político talibán radical, y yo diría, no, en virtud de la libertad de expresión, del pluralismo político, yo voy a alcanzar algún escaño o ser algún cargo de autoridad por medio de las campañas políticas. Si permitiésemos eso, esta persona cuando llegue a la autoridad, cuando llegue a ser autoridad, va a buscar imponer sus pensamientos talibanes radicales y suprimir libertad de otras personas. Entonces, en virtud de la libertad de expresión y del pluralismo político, estaríamos habilitando pensamientos que socavan esa libertad de expresión o ese pluralismo político. ¿Ya? Ese es un ejemplo básico de comprender que hay que ser intolerante con la intolerancia. ¿Ya? Lo que les cuesta a muchas personas comprender. No tengo que ir tan lejos, no tengo que ir a un talibán radical para ejemplificar que hoy en día existen pensamientos políticos en Chile, posturas políticas, agrupaciones que, aprovechándose la libertad de expresión, aprovechándose del pluralismo político, lo que intentan es alcanzar puestos de autoridad para socavar esa libertad de expresión, ese pluralismo político y las instituciones democráticas mismas. ¿Ya? Así que vale la pena ahí el comentario. Este proyecto obviamente iba con un nombre y apellido, ¿ya? Obviamente iba a propósito de lo que estaba pasando en el plebiscito, ¿ya? Y da como ejemplo lo que pasó con las fake news en la elección presidencial de Kast y Boric, ¿ya? ¿Qué es lo que en definitiva dice este proyecto de ley? Que, bueno, ya es inviable porque tenía fecha determinada. Ya, quizás se pudo haber pensado sin fecha determinada y hubiese sido un proyecto que hubiese sido aplicable con posterioridad. Así que hay una técnica legislativa bastante eh, mal, más allá de que quizás haya estado bien argumentado, qué sé yo, pero no, nunca con fecha este tipo de proyectos, ¿ya? ¿Quiere agregar algo a la ley 18.700, la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, que dice lo siguiente? Las personas naturales o jurídicas que participen en la elaboración o difusión de información falsa con el objetivo de influir en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre del 2022 serán sancionados con una multa de beneficio fiscal de 500 unidades tributarias mensuales, 30 millones de pesos. Así, breve. Dice, mire, usted participa en la elaboración o difusión de información falsa,
ya sea una persona natural o una empresa o una persona jurídica, una organización, para influir en el plebiscito, va a ser sancionado. Hay que decirlo, mala técnica legislativa, mal artículo, no define edad, lo deja ambiguo, lo especifica una ficha. No me dice qué es información falsa, cómo determinar la información falsa, cómo se va a influir en la información falsa, en qué consiste la elaboración, en qué consiste la difusión. Y le hago retweet y ya esa es difusión. Em, y como le digo, inaplicable por ser 4 de septiembre. ¿Ya? Así que dejamos de lado este proyecto número 6. Y así llegamos finalmente. Ah, creo que hay algunos comentarios sí, respecto a esto. Dame un segundito. No, no, nada más que eso, nada más comentarios no vale la pena. Vamos al número 7, último proyecto por tratar. ¿Ya? ¿Cómo titula el número 7? Modifica el Código Penal para sancionar la difusión de noticias falsas o no fidedignas, un nuevo concepto, que causen o puedan causar alarma pública por parte de autoridades y funcionarios públicos. ¿Ya? Parece que va a un tema en particular. ¿Ya? Entonces, ahora en pantalla, para las personas que están en YouTube, van a poder ver el proyecto. Y para las personas que están en Spotify, por supuesto, yo voy a ir igualmente leyendo. Ya. Comentarios preliminares respecto a este séptimo proyecto. Es el más reciente, es del 3 de agosto del 2022, el más reciente, ¿no? A veces se me confunden las fechas. Sí, el más reciente, agosto 2022. ¿Quién está involucrado? Giordano, Marta González, Javiera Morales, Erika Olivera, Catalina Pérez, Marcelina Riquelme, Zagardia, Marisela Santibáñez y Yeomas. El estado actual, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, desde el mismo, desde el 8 de agosto, o sea, ingresó el 3 de agosto y el 8 de agosto está en el congelador del Congreso. Ya, no ha avanzado nada. Vamos viendo este último proyecto. Mucha justificación de las que ya conocemos, ¿cierto? La distinta historia, explicación de qué son fake news, qué sé yo, bla, bla, bla. Y nos detenemos ahí en algunos temas interesantes. Dice el proyecto en su justificación que, entendido así, las denominadas fake news pueden constituir una herramienta que podría impulsar la ocurrencia de hechos que causen o puedan causar la alarma pública. Hechos que en tiempos de crisis, desastres naturales o caos social puede ser un arma letal contra millones de personas, más aún si son difundidas por autoridades que pueden llegar a una gran cantidad de personas, solo con un clic, y generan en su imagen una importante cuota de credibilidad de la población. ¿Ya? Parte de la justificación. Em, por ejemplo, da como ejemplo casos muy recientes, este proyecto es de agosto de ahora, dice, en redes sociales comenzó a circular una publicación que hacía referencia al CERVEL, servicio electoral, y la supuesta compra de una máquina para contar votos, lo que hacía que una parte de la población tuviera dudas acerca del proceso eleccionario. Ya, ahí habían teorías de derecha alternativa. Yo digo derecha alternativa para, no es la derecha tradicional que podríamos calificar de los partidos políticos de derecha, no, una derecha un poquito más alternativa, que quizás no tiene tanta representación política, que claro, están diciendo por redes sociales de que había una máquina para contar votos y tuvo que salir el director del CERVEL a decir, no, lo que se compró fue un software para informar y contabilizar, para ingresar los datos de la persona que está contando, ¿ya? Que sería como lo lógico, ¿ya? Pero también se decía sobre el CERVEL que eh, se había habilitado el voto para menores de 18 años, ¿ya? Para el plebiscito, lo que era falso, y también tuvo que salir el director de CERVEL a decir que era noticia falsa, ¿ya? Em, Detalla este proyecto. Dice, el bien jurídico protegido es la fe pública, depositada en determinadas personas, quienes mediante el voto popular ejercen una posición de influencia de la cual se desprende una cuota importante de credibilidad, que va más allá de su persona, incluso se debe al cargo al que ejerce. Ya, o sea, aquí hay un concepto interesante. Dice, mire, acá hay un bien jurídico a proteger, y es la fe pública. Bien hecho por este proyecto, porque los otros proyectos creaban un tipo penal, un delito,
pero no me decían el bien jurídico a proteger. El bien jurídico, vida, salud, probidad administrativa, patrimonio, distintos bienes jurídicos que son valores a proteger. Por algo existen, se tipifican delitos para proteger esos bienes jurídicos. ¿Ya? En este caso, primer proyecto que veo que dice derechamente, mire, aquí el bien jurídico, el valor que queremos proteger con la tipificación de este delito es la fe pública. Porque hay fe pública en ciertas personas, ¿ya? Que ejercen cierta influencia porque alcanzaron cargos de elección popular, ¿ya? Y tienen una cuota importante de credibilidad, ¿ya? Continúa diciendo, y está muy interesante esto, así que lo voy a leer de lo mejor posible, a pesar de que estoy tomando agüita porque ya llevo un rato hablando. Dice, asimismo, dicha fe pública también la detentan funcionarios públicos que ejercen cargos directivos que por su alta investidura no serán objetos de cuestionamiento social por la importante información a la que podrían tener acceso, lo que hace presumir de ambos grupos de personas su veracidad. ¿Ya? En este convencimiento, el que puede llevar a los ciudadanos a una verdadera situación de alteración de realidad, con la consiguiente alarma pública que tiene el potencial de causar un resultado catastrófico o dañino para un grupo determinado de personas, como lo es una alarma de terremoto u otras catástrofes naturales infundadas, la falsa llegada de un virus que provoque pánico en la población, el cierre falso de bancos o de fronteras y en general anuncios que puedan hacer a la población tomar decisiones que pongan en riesgo su integridad física o psíquica o la de otros. Ya, eso argumenta este proyecto. Bastante interesante. Se concentra en la idea de fe pública, se concentra en los funcionarios públicos que pueden tener cierta credibilidad y que por lo mismo pueden influenciar la opinión pública. Em, Continúa diciendo el proyecto, ante la evidente responsabilidad pública del sujeto activo, también reviste una importancia esencial el medio por el cual dicha información se divulga. O sea, no solo va a observar la autoridad, no solo va a observar al funcionario público, sino que también va a observar a el medio de comunicación, ¿ya? Pero también acepta la realidad, dice. Sin embargo, no será posible la misma rigurosidad con las redes sociales si no se legisla sobre los responsables de estas en nuestro país, ¿ya? Y habla de Facebook, de TikTok, de Twitter, pero sabiendo de que si no hay responsables en nuestro país, difícilmente vamos a poder exigirle responsabilidad a TikTok, que creo que queda en China, ¿ya? Habla sobre la normativa en Alemania, la normativa en Francia, que ya hemos conversado respecto al primer proyecto de ley, ¿ya? Y también hace análisis respecto a la normativa actual en Chile, que es prácticamente nula. ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Qué busca modificar? ¿Ya? Es bastante interesante, es bastante bueno. Vamos viendo. Quiere crear un nuevo artículo 259 bis bajo un título llamado Difusión de noticias falsas o no fidedignas, ya en el Código Penal. ¿Qué va a decir este 259 bis? El empleado o funcionario público que ejerciere un cargo directivo o el que ejerciere un cargo de elección popular, que elabore, difunda, divulgue o publique información falsa o no fidedigna mediante medios de comunicación social o redes sociales, que cause o pueda causar alarma pública o de perjuicios a una o más personas determinadas, será sancionado con presidio, con multa. Presidio que puede ir de 61 días a 3 años, con multas que pueden alcanzar los 1.800.000 pesos aproximados. También suspensión del cargo, ¿ya? También puede haber con una privación del 50% de la remuneración. Suspensión del cargo no es lo mismo que destitución. Suspensión del cargo con 50% de descuento en su remuneración. Además, debiendo realizar a su costa, a su propio pago, la publicación de un extracto del fallo en el mismo medio y con las mismas características de la original en un plazo no mayor a 5 días hábiles de la certificación de la ejecutoría del fallo. O sea, pide que se retracte. ¿Ya? Entonces, este primer artículo lo que está haciendo es sancionar al empleado o funcionario público o a quien detenta un cargo de elección popular por temas de información falsa o no fidedigna. Y ahí hay un concepto que obviamente no está determinado. El siguiente artículo, que es el 259 ter, dice, el director del medio de prensa o representante de la red social. Interesante, representante de una red social. ¿Qué es una red social? Eso no está determinado en la ley. Bueno, continúo leyendo. El director del medio de prensa o representante de la red social, por medio del cual se difunda dicha noticia falsa o no fidedigna,
y no publicar en la debida aclaración dentro del plazo de 24 horas de publicación será sancionado con la misma pena de multa impuesta al condenado. La reiteración será sancionada con el doble de la multa impuesta por última vez a dicho medio dentro del periodo que abarque los últimos 12 meses. Se entenderá por debida aclaración aquella que se realiza por el mismo medio y con las mismas características del original, de tal manera que el objetivo de dar a conocer la existencia de una información falsa y de que ésta pueda llegar a la mayor parte de la población que pudo haber sido inducida al error. La ley determinará la forma y los plazos que las redes sociales tendrán para indicar su domicilio y responsable de dicha red en nuestro país. ¿Por qué me río? Porque dice redes sociales, pero no me está definiendo lo que es una red social. Em, yo podría crear un foro de internet a la antigua usanza, tener 2000 usuarios, y sería calificable una red social eso, un foro de internet. ¿Se acuerdan? Había mucho. Yo me acuerdo en particular Chile Juárez, me acuerdo que estaba ese foro también. Habían varios más, distintos temas, ¿ya? Em, Solo me acordé de ese de repente. Pero podría ser calificable eso si yo hiciera un foro de internet a la vieja usanza, o solo vamos a considerar redes sociales las grandes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ¿ya? ¿WhatsApp es una red social o no una red social? ¿O es un programa de comunicación y mensajería? ¿Ya? Entonces, igual ahí se caen un poquito, ¿ya? Porque dice, mire, la ley va a determinar la forma y los plazos que tendrán para indicar su domicilio y responsable. ¿Y qué pasa si TikTok no quiere estar aquí? Dice, no, no voy a funcionar en Chile. ¿Vamos a cerrarle el acceso de TikTok a la gente acá? Bueno, como TikTok no mencionó un representante en Chile, lo que vamos a hacer es simplemente limitar el acceso a nuestro país de la red social. O sea, limitar el acceso a redes sociales a nivel internacional es conocido como censura. Entonces, hay un tema ahí con este último proyecto. De hecho, comentarios. Em, Primero se concentra en modificar el Código Penal, no como otros proyectos que dicen de distintas leyes, ¿cierto? Y que también habla de reforma constitucional. No, este es el Código Penal. Primero se dirige a los cargos directivos o de elección popular. A ellos lo está sancionando, ¿ya? Y habla sobre sanciones privativas de libertad y también multas en dinero. También se amplía la responsabilidad luego al director del medio de prensa o representante de la red social. Y aquí vienen los temas. ¿Qué es una red social? ¿Cuáles van a ser las redes sociales? ¿Cómo controlar las redes sociales en el extranjero? La obligación de aclaración se tiene solo respecto de ciertas autoridades. ¿Qué pasa con el resto de las personas? O sea, si la fake news o la desinformación no solo viene de funcionarios públicos, autoridades, candidatos, no, viene de las personas. Y personas que utilizan estas redes sociales, o sea, a ella la está dejando fuera de la ecuación de posible sanción. Y entendible, porque este proyecto se concentra en la fe pública que tienen ciertas autoridades. Ese es su bien jurídico. Y si pretende cuidar la fe pública, bueno, la fe pública está en esas personas. Pero aún así el proyecto está siendo la vista gorda respecto a todas las otras personas que también comparten en redes sociales desinformación, ¿ya? Que son particulares respecto a los cuales no tenemos fe pública, ¿ya? Entonces, es limitado a ciertas personas, ¿ya? Em, y al igual que todos los otros proyectos, no determina qué es elaborar, difundir, divulgar, publicar información falsa o fidedigna, ¿ya? Em, lo que finalmente nos lleva a, bueno, ¿qué significa todo esto? Estos 7 proyectos, ¿ya? Em, Hay varias preguntas al respecto. Tenemos 7 proyectos em, que están en el congelador, que no han avanzado. ¿Cuál es el problema por qué no avanzan? No hay interés, no hay un proyecto que le interese en particular a este gobierno para fomentar, para que avance. Yo opino que no lo hay, porque los 7 proyectos son muy deficientes. Los 7 proyectos, rescato cosas buenas de cada uno, pero ninguno de ellos me parece viable. Ninguno de ellos cumple con el mínimo que debería considerar una normativa que trate temas de información, que es bastante relevante. Si estamos en una sociedad de libertad de expresión, de democracia, obviamente si vamos a tratar estos temas tiene que ser al detalle. Y la verdad, que la técnica
la técnica legislativa en estos 7 proyectos ha estado defectuosa. Me llama la atención el esfuerzo que ponen quienes sea que elaboren estos proyectos, porque yo no me imagino a un diputado o un senador redactando esto. Me imagino que debe ser el equipo detrás de ellos. Pero me llama la atención el esfuerzo que ponen en la justificación de los proyectos. Proyectos de 13 hojas, 10 hojas, en que te cuentan toda una historia de cómo son las fake news, todo el tema. Pero después llegamos a la conclusión, que es el proyecto de ley, el articulado, y la verdad es que da pena, es muy malo. Entonces, ¿de qué me sirve toda esta justificación e introducción que hacen para luego concluir algo que no va a servir, que no es aplicable a la realidad? Entonces, mi consejo sería menos introducción, menos teoría, o ya la misma cantidad de teoría e introducción, pero luego una conclusión y un articulado que valga la pena. Me estabas vendiendo un producto que se venía como algo bueno. Hoy mira, acá hay un análisis importante, pero después completamente decepcionante. ¿Ya? Así que quiero pensar que este gobierno no está interesado en apoyar uno de estos 7 proyectos de fake news, porque no hay ninguno bueno. Desde ese punto de vista, lo que hay que pensar es, bueno, entonces, que el gobierno o otro grupo de diputados o senadores se encargue de redactar algo mucho más decente. Ya, sería lo ideal. ¿Cómo logramos hacer algo más decente? Hay preguntas claves o temas clave a la hora de legislar sobre fake news. ¿Ya? Em, y lo primero es definir lo que es una noticia o información falsa. Es lo primero, primerísimo. Determinar cuáles van a ser los parámetros lo más objetivos posibles para ser utilizados por los jueces. Porque los jueces tienen que decir esta materia. ¿Ya? No una autoridad de forma administrativa. Imagínense si una autoridad administrativa o de gobierno decide lo que es falso o verdadero. Básicamente tendríamos dentro del Estado un servicio público encargado de vigilar la información. No, no, no. Así no funciona en una democracia decente, ¿cierto? Entonces un juez va a tener que determinar esta situación. ¿Ya? Así que lo primero es definir lo que es una noticia o una información falsa. Segundo, definir finalmente qué es un medio de comunicación y qué es una red social. No existe en la normativa una definición de medio de comunicación que sea aplicable a la actualidad, comprendiendo Internet. Estamos hablando de medios de la definición de medios de comunicación en su época se refería a radio y televisión, periódico. ¿E Internet qué? ¿Y qué es una red social? ¿Cuándo una publicación va a constituir una noticia o una información falsa en una red social o en un medio de comunicación? Tercer punto que me parece relevante a la hora de legislar sobre fake news. Comprender que la justicia que pretende una normativa sobre fake news es una justicia que llegará tarde, porque la publicación se va a viralizar antes. De hecho, vas a sancionar la viralización de una desinformación o de una noticia falsa o de una información errónea, cuando ya ocurrió. Comprender que no vas a poder evitarlo y tu normativa tiene que intentar desmotivar esta situación, ¿ya? Y que en caso que ocurra, bueno, aplicar las sanciones a las personas que tienen que ser responsables. Así que comprender en la normativa, en la redacción, que lo que está buscando es desmotivar este tipo de conductas, ¿ya? Porque eliminarlas o lograr retrotraer los efectos es prácticamente imposible. Cuarto tema que hay que comprender, y es muy relevante. ¿Se fijaron que los proyectos que hablé, algunos eran reforma constitucional, otros reformaban una ley sobre votaciones, otro de temas electorales, otro de difusión de información, otro de libertad de opinión, otro de medios de comunicación, otro el Código Penal, derechamente? Entonces, hay que comprender que hay distintos tipos de responsabilidades, ¿ya? Y esto es materia de clases, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad penal, administrativa, una civil y una constitucional. Por ejemplo, responsabilidades penales por desinformación, tanto para particulares como en específico para funcionarios públicos, ¿ya? En el sentido amplio, funcionario público, autoridades de gobierno también, o candidatos incluso. O sea, tenemos agravantes, tenemos particulares compartiendo desinformación, pero además tenemos personas que por una especial posición se consideran un agravante. Y eso con una sanción de carácter penal. Pero también deben existir responsabilidades administrativas, ¿ya? Sumarios administrativos por funcionarios involucrados. Y recordemos que eso no es sancionar 2 veces, sino que en ese caso la responsabilidad administrativa persigue determinar qué va a pasar con el vínculo laboral de esta persona, el Estado con el funcionario que cometió una infracción de carácter administrativo. Entonces tenemos que determinar cuáles van a ser las responsabilidades penales por desinformación, las
consecuencias de carácter administrativo, en particular respecto a los funcionarios públicos. También responsabilidades civiles, porque por temas de desinformación, mala información, ofensa, faltas a la honra, qué sé yo, bueno, quizá hay daños, ¿ya? Y si se le causa un daño a los particulares, normalmente de orden moral, ¿cierto? Bueno, van a haber demandas. Por tanto, hay responsabilidades de carácter civil, que también hay que determinar. Y finalmente, bueno, hay ciertas autoridades con cargos muy altos que tienen una responsabilidad constitucional. ¿Ya? Por tanto, el presidente y sus ministros, en caso de caer en situaciones de desinformación, difundir, elaborar las palabrerías que se utilicen, los verbos que se utilicen, bueno, va a haber una responsabilidad constitucional que podría significar, como lo decía en el primer proyecto, que cesen en sus cargos. ¿Ya? Entonces, es distinguir los distintos tipos de responsabilidades. Yo diría que los 7 proyectos tratan estos temas de responsabilidad de distintas formas. Como que quizá entre todos ellos puedes ya entender que hay distintos tipos de sanciones, pero ninguno de ellos lo analiza de forma sistemática. ¿Ya? Así que ahí también se caen en ese cuarto punto, que es los tipos de responsabilidad que podría significar la desinformación. Tampoco hay un análisis claro sobre las agravantes y las atenuantes, sobre lo perjudicial, más o menos perjudicial que puede ser una publicación. ¿Qué se va a considerar agravante? ¿Afecta a temas de salud pública? A- ¿Atenta contra temas electorales? ¿Es un atenuante el retractarse? ¿Cuánto el retracto? ¿El retracto inmediato? ¿El retracto al día después? ¿A la semana después? ¿La aclaración que se realice? Tampoco hay un tratamiento sistemático sobre agravantes y atenuantes en ninguno de los proyectos. Y finalmente, aceptar. El último punto es aceptar que hay limitaciones territoriales, que será posible algunas veces identificar y sancionar a quienes realizan este tipo de actividades. Si la realizan dentro del territorio nacional, sí, vamos a poder ir a buscar a estas personas, ¿ya? Va a poder actuar la justicia sobre ellos. Pero si logramos identificar a estas personas que están fuera del país, no vamos a poder hacer nada. Y la represalia de cerrar la página web podría ser considerada peor todavía como una medida de censura, ¿ya? Em, y si, bueno, no identificamos a estas personas, como muchas veces pasa, simplemente no tenemos cómo aplicar justicia, ¿ya? Entonces, estos 6 puntos que yo señalé son temas esenciales a la hora de regular sobre temas de fake news. Yo creo que los voy a compartir en una publicación de Instagram. Voy a decir qué es lo que deberíamos tener en consideración a la hora de regular la desinformación. ¿Ya? Y se los voy a dejar ahí publicado. Que son una conclusión de haber analizado 7 proyectos que en realidad ninguno de ellos considera todos estos puntos. Ninguno realiza un proyecto integral. Todos ellos van a un tema, 2 temas, alguno que de repente puede ser mejor que otro, y otros que lisa y llanamente no tienen una aplicación en la realidad, ¿ya? Así que, bueno, ha salido un poco largo este podcast, pero es un tema que me habían solicitado varias veces, y había que saber, bueno, ¿por qué en Chile no está regulado el tema de fake news? Bueno, se ha intentado al menos 7 veces. Está en el congelador, ahora ya saben por qué. Y la verdad es que espero que estos 7 proyectos no prosperen, porque son todos proyectos bastante defectuosos. Esperemos un octavo proyecto que considere algunos de los puntos que le he planteado y otros más que quizás ni siquiera no hemos percatado en este momento. Ojalá puedan conversarlo con especialistas en la materia, en temas de periodismo, para lograr una normativa realmente interesante, realmente útil y aplicable en la realidad. Así que con ese análisis doy por cerrado este 10º capítulo de Cívica Popular. Espero que no haya sido muy denso, porque mucha lectura, mucho texto, y que les haya sido útil para comprender la realidad nacional sobre este tema en particular. Nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien, que descansen y gracias por escuchar Cívica Popular y difundir la misma. Hasta luego. Chao, chao.